El sujeto del derecho, de las relaciones y negocios jurídicos es la persona. Esta podrá ser persona humana o de existencia visible o jurídica de existencia ideal. En el centro de la vida social y jurídica se encuentra la persona humana y a ella refiere y se ordena todo el derecho. Su personalidad se reconoce desde el momento de la concepción en el seno materno o in vitro, supeditando su existencia a la condición resolutoria de su nacimiento con vida. Atributos de la personalidad. El derecho moderno reconoce la existencia de atributos esenciales a toda persona, tales como el nombre, el estado, la capacidad, el domicilio y los denominados derechos de la personalidad. Estos atributos presentan los siguientes caracteres: son necesarios, son innatos, son vitalicios, son inalienables y son imprescriptibles. Los derechos de la personalidad. Partiendo de la noción fundamental de la inviolabilidad de la persona humana y de su dignidad personal como valor máximo a respetar, se deriva el resto de sus derechos personalísimos: intimidad, honor, imagen, identidad y cualquier otro que resulte de su dignidad personal. Y en la cúspide de nuestra jerarquía de normas, los tratados internacionales en materia de derechos humanos se enrolan en esta visión que parte, por cierto, de reconocer a todo ser humano como persona. El ser humano es un ser eminentemente social que suele agruparse para llevar adelante distintos emprendimientos y en función de este carácter innato, el derecho ha reconocido una ficción jurídica que es dotar de personalidad a una entidad inmaterial que es la unión mancomunada de estas personas y sus voluntades en pos de un objetivo común, posibilitando así el nacimiento de una entidad nueva, con cierto grado de independencia, que al igual que una persona humana, puede ser titular de derechos y contraer obligaciones. Nuestro derecho objetivo define la noción de persona jurídica, en su artículo 141, refiriendo que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación, y a su vez, siguiendo la distinción prevista en el código anterior, las clasifica también en públicas y privadas. Debemos señalar que la simple voluntad de los particulares no es suficiente para crear una persona jurídica. Los actos que las constituyen se encuentran sujetos a un procedimiento de constitución que implican el elemento formal de toda persona jurídica. Y por ello diremos que el acto constitutivo de una persona jurídica tiene como fin crear un nuevo sujeto de derecho con patrimonio y responsabilidad diferenciada. Entre las personas jurídicas de derecho público encontramos a el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter, tales como los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable y también a la Iglesia católica. Y entre las personas jurídicas privadas, distinguimos a las sociedades, a las asociaciones civiles, a las simples asociaciones, a las fundaciones, a las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, a las mutuales, a las cooperativas y a los consorcios de propiedad horizontal. Teniendo en especial consideración que el presente curso involucra tanto al derecho civil como al derecho administrativo, nos permitimos destacar que en orden a la participación del Estado en las personas jurídicas privadas, nuestras normas han previsto que la misma no modifica el carácter de estas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación, lo cual profundizaremos en las borillas siguientes. Los atributos de las personas jurídicas son emanaciones de los atributos de la personalidad humana y pueden ser entendidos como mecanismos tendientes a facilitar las relaciones jurídicas de la persona jurídica y el desarrollo de la actividad para las cuales han sido creadas, tales como su nombre, domicilio, patrimonio e incluso capacidad. La capacidad es el grado de aptitud que el ordenamiento jurídico reconoce a las personas para ser titulares de derechos y deberes jurídicos y para el ejercicio de las facultades que emanan de esos derechos o el cumplimiento de las obligaciones que implican los mencionados deberes. La capacidad puede ser de derecho,
entendida esta como la aptitud para ser titular de un derecho, en tanto que la capacidad de ejercicio se refiere a la capacidad de hecho, para poder ejercer el propio sujeto los derechos y deberes jurídicos de los cuales es titular. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en la ley o en una sentencia judicial, motivo por el cual, en esta materia el principio general es la capacidad plena de ejercicio, que sólo podrá estar limitada en los supuestos previstos por la norma o por una sentencia. La capacidad de ejercicio por razones de protección del sujeto puede estar restringida por la falta de edad y grado de madurez suficiente o la ineptitud psíquica del sujeto para el pleno ejercicio de sus derechos, como puede ser el caso de los menores de edad y las personas con capacidad restringida. En otros supuestos el fundamento es la absoluta imposibilidad de interactuar con su entorno y expresar su voluntad, caso de las personas incapaces. En este sentido, las personas incapaces solamente podrán ejercer los derechos que no puedan ejercer por sí mismos, por intermedio de sus representantes. La norma ha previsto los siguientes supuestos de representación y asistencia. Respecto de las personas por nacer y respecto de las personas menores de edad no emancipadas, los representantes serán sus padres. Faltando estos, o si ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, el representante será el tutor que se les designe. Respecto de las personas con capacidad restringida, por adicción o alteración mental, serán los representantes y los apoyos designados o el curador. Resta señalar que la representación será legal cuando surja del propio código o por una ley especial. Asimismo, será necesaria cuando los actos realizados por el sujeto deban contar con la intervención de su representante y también con la representación promiscua, dual, del Estado, pues la misma se complementa con la actuación del Ministerio Público.